Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Muy bien, ya estamos en línea. Hola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que nos estén viendo. Nos da mucho gusto darles la bienvenida a una emisión más de la Taberna del Pollo y el Metate. El día de hoy estamos en el cierre de año, cumpliendo simbólicamente con nuestro tercer programa de este año y esperamos ser más asiduos el siguiente. Les prometemos que tendremos un alto esfuerzo. Ha sido un año muy movido, pero con este ánimo que tenemos el día de hoy, quisiera presentarles con mucho gusto a los compañeros que hoy tenemos aquí reunidos. En primer lugar, desde Tamaulipas, a nuestro querido Andrés Francisco. Asael, ¿cómo estás? Omar, buenas noches. Público que nos visita, agradecidos por la presencia de ustedes, el público que a veces nos ve, muy agradecidos y para mí es un gusto otra vez estar en la transmisión, realmente muy deseoso de hacer este episodio que se nos ha complicado desde hace meses, pero así pasa, como bien dice Hazael, ha sido un año muy movido, muy difícil en cuanto, pues, pendientes y compromisos. Pero la verdad, un gran placer estar aquí. Omar Chávez, ¿cómo estás? Qué gusto verte una vez más por aquí. Buenas noches. Bueno, ahorita son noches, pero para cuando nos escuchen. Buenas noches después de varios meses. Gracias a los que nos han pedido, a los que nos han comentado de que ojalá hagamos algo, de que nos volvamos a conectar. Entonces, pues bienvenidos, aquí estamos. Lo hicimos adrede porque vimos que tenía que ser un número masónico, entonces decidimos tres. Próximo año van a ser 5 y el siguiente van a ser 7 programas. Entonces, tenemos que cumplir con la cábala fielmente. Pero Dios mío de mi vida, sí, la verdad, esperamos que no nos vuelva a pasar esto y pues vamos a ver, esperemos que el programa haya valido la pena la espera y pues esperemos ser más activos el próximo año, si es que le encuentran utilidad o entretenimiento a este podcast. Muchas gracias y saludos a todos. Enviamos un fuerte saludo también a Alberto Madrid y a Arturo Nicolai, que no nos pueden acompañar el día de hoy. Quizás si tenemos suerte se puedan incorporar un poco más tarde, pero ya tenemos que empezar y echar a andar este importante programa que además trae un tema que me parece sin duda muy interesante. Pero antes de que reguemos el tepache y empecemos a criticar a diestra y a siniestra o a dar nuestra humilde opinión, según nos juzgue la audiencia, quisiera yo que pudiéramos tener nuestra previa cura. Omar, ¿podrías extender el disclaimer, por favor? Haz lo tuyo. Nada más diciendo que, como siempre, las opiniones vertidas en este programa solamente son eso, nuestras opiniones individuales de cada quien. No representan los cuerpos que hayamos pertenecido o vayamos a pertenecer o a del que nos vayan a excluir después de los comentarios. Simplemente, ni siquiera del pollo metate como tal, son nuestras opiniones y nuestras opiniones con todos nuestros mores y prejuicios, conocimientos que podamos tratar de vertir, pero son eso nada más. Por supuesto, y estamos más que abiertos a que nos hagan señalamientos y cometemos errores y que Por nos favor, ayuden a corregir nuestra forma de pensar en este mundo tan caótico. Pues, ¿qué les parece si vamos iniciando el tema? me parece excelente. Eh, ¿Tú lo diriges, Si, ya que si, agarraste la batuta? si les parece bien, a mí me parece que hemos tenido en este año una vuelta a una problemática que sin duda se ha repetido en la historia de la masonería mexicana muchas veces. Y es este hecho de que apareció por ahí un escrito señalando que algunas prácticas, algunos intereses en la vida masónica de los masones mexicanos podían interferir con una cosa que causa mucho ruido, que es el término la pureza del ritual. Y ante esa postura de si
transgredimos o no la pureza del ritual, me gustaría plantearles, excelentes taberneros, que platiquemos. ¿Qué es eso de la pureza del ritual? ¿Existe algo por el estilo? ¿Qué podríamos dilucidar para nuestra audiencia? ¿A quién le gustaría comenzar echándose este torito? Yo digo que Omar, adelante Omar, por Yo también lo favor. veo entusiasmado. Los mariachis callaron. ¿Qué piensas al respecto de la pureza del ritual? Primero yo creo que hay que definir a qué le llamamos pureza de si yo bien recuerdo, creo que el escrito, el comunicado oficial, porque fue un comunicado oficial de un cuerpo, trataba de la pureza del rito. Creo que era pureza del rito principalmente, ¿no? Entonces vamos a entrar a la polémica de qué es un rito, qué es un ritual, o hay gente que dice que no existen ritos, que solo existen rituales. Yo creo que primero hay que empezar a definir o qué es lo que entendemos por eso. Eh, yo personalmente, con lo que he leído, pues vamos a simplificándolo, yo diría un rito es una secuencia de grados de un punto a otro. Puede empezar del tercero al 33, como fue original el rito escocés diseñado. Posteriormente se le agregan los tres primeros grados. También como ejemplo yo pongo mucho el rito York, al que yo le llamo el rito que nunca quería ser rito. El rito York nace y se le llama rito York a raíz de que nace el rito escocés. En el mismo Estados Unidos, las dos son creaciones norteamericanas. Y, y entonces, si ya existía algo que se llamaba rito escocés y acá nada más le llamaban capítulo, el concilio todavía no se formaba ni la comandancia todavía se estructuraba como un cuerpo, las órdenes de la comandancia, pues entonces ahora sí ya se estructura y se forma como un rito, ¿no? Entonces, como rito, pues ya vamos a llamarle así, una estructura ordenada de grados que tienen un inicio hasta una terminación. Este, Digo, y estoy sobresimplificando porque siempre hay excepciones a la regla, ¿no? Los que conozcan el rito York saben que hay grados laterales, grados que no van en la secuencia o que tú los puedes brincar totalmente. Entonces, y ahora estos grados tienen a su vez, tienen sus rituales. Entonces, ahí habría que ver a qué se refiere con la pureza del rito. Genuinamente no entiendo muy bien a qué se refiere cuando se dice queremos preservar la pureza del rito, eh, a comparación a qué, tomando en cuenta que yo no considero que exista un rito completamente aislado o un ritual completamente aislado que no haya sido influenciado de otro. Entonces, pues llama mucho la atención ese comentario, eh, y llama la atención que se quiera evitar que se haya mezcolanza de ritos, nada más diciendo no vayas a otro lugar, no vayas con otras personas que practican un ritual o un rito diferente, a diferencia de que, oye, ¿qué estás haciendo tú activamente para conservar voy a, voy a usar esta palabra entre comillas, esa pureza de rito? Si quieres, vamos a llamarle la observancia o la estructura de tu ritual. Para eso se supone que tienes gente en esos cargos, ¿no? En las logias azules están los diputados, están los grandes lectures, este, en el rito escocés tenemos a los inspectores de cuerpo, que eso es lo que yo diría, bueno, ¿y dónde están tus inspectores de cuerpo? ¿Dónde están tus lectures? ¿Dónde están tus diputados que deben estar observando lo que tú digas que es como se debe hacer el ritual? Las formas que se deben de seguir, que no necesariamente sean lo que define a tu rito o al ritual. Tú como jurisdicción tienes todo el derecho y toda la autoridad de poner las normas que tú quieras seguir dentro de las formas, las ceremonias, incluso las costumbres. Tú las puedes dictar. Entonces, tú tienes a toda a esas personas que que pueden, que tienen la obligación de mantener esos estándares que tú quieres manejar en tu De, jurisdicción. de establecerlos. Es de establecerlos y mantenerlos. Exacto. Entonces, de decir no te vayas a tal lugar porque puede influir o dañar la pureza del rito, se me hace como decir, ¿saben qué? Pertenecemos al club de fútbol soccer, nadie de aquí
tienes que firmar que no puedes jugar béisbol, no puedes jugar fútbol americano ni básquetbol, porque a la siguiente sesión vas a venir y vas a confundir todo y vas a romper la pureza del fútbol soccer. De esa misma manera lo veo. Digo, ahorita nomás es la primera ronda, pero ahorita este, quiero retroalimentar mis comentarios, digo, ponerle más fuerza a mis comentarios. Pues es muy importante lo que señalas, Omar. Más bien sería un cuerpo que tiene la obligación y el derecho de implementar y establecer sus procedimientos, pues buscar que no se alteren y que se cumplan en sus cuerpos. Y eso no tiene mucho que ver en lo que se llame rito o ritual o ¿no? Una pureza ritualística, sino más bien que se cumplan los parámetros o seguimientos del cuerpo, ¿no? Que no es exactamente lo mismo. Y si vamos a hablar de pureza ritualística, ya sea de rito o ritual, que no es lo mismo, pero pues cada grado tiene su ritual y un rito, vamos a decir que es un conjunto, un sistema de grados, o sea, cada grado tiene su ritual. Pues vamos a empezar desde el nombre, ¿no? De los ritos. Si un rito se llama rito exclusivo antiguo aceptado, ¿por qué se llama así? Desde ahí no hay pureza en el nombre. Si otro rito que dice Brent Morris que el rito York no es un rito, más bien es un concepto, no es un rito, dice él. Por lo que explicaste ahorita, que es más disperso, no es lineal. ¿Por qué se llamaría York? Ya desde ahí, pues no habría pureza. Pero si nos vamos desde 1717, cuando se forma la Gran Logia de Londres y Westminster, eh, pues el ritual que ellos usaron, la base ritual era palabra de masón, que se creó en Escocia alrededor de 1636, que fue una modificación a la masonería o a las formas de masonería operativa que existían en ese momento, que antes de eso eran antiguos deberes. O sea, nos tendríamos que ir desde ahí. Antiguos deberes, que es lo que funcionaba en los momentos de la masonería operativa, que básicamente pues se leía la historia masónica al que iba a entrar al gremio y se le daba un juramento a que hiciera sobre los antiguos deberes, ¿no? Sobre la Biblia. Y después en Escocia se cambia el sistema y ellos empiezan a jurar sobre la Biblia y hacer una serie de modificaciones a lo que eran antiguos deberes. Y cuando James Stewart primero llega de rey a Inglaterra, regresa y recobra fuerza a la masonería, los gremios operativos en Londres, cuando él se lleva también consigo los que eran masones, pues ellos inyectan la forma ritual de antiguos deberes. Entonces los de 1717 actúan sobre la base ritual de palabra de masón, perdón, sobre base palabra de masón. Y los de 1751, que fue la segunda gran logia de Londres, que se llamaron ellos mismos los antiguos porque preservaban los preceptos de los antiguos o como antiguos deberes, en realidad ellos también actuaron sobre el ritual palabra de masón, tratando de recuperar algo de antiguos deberes. Y que al parecer esa gran logia en realidad era una gran logia provincial de la gran logia York, o de York, de la ciudad de York, que era anterior a la de Londres. Pero si se acepta eso, pues ya vas a aceptar que la de 1717 no fue la primera. Entonces se manejó como una segunda gran logia que no fueron aceptados en 1717. Entonces ya ves ahí, los de 1717 tenían de base ritual palabra de masón. Y básicamente era de gremios operativos, no, la de 1717 eran puros especulativos, ya desde ahí los operativos dijeron, bueno, pues hay un tanto de traición si metimos gente o aceptamos personas y agarraron costumbres de nosotros y hasta rituales de nosotros y ahora no nos dejan entrar a lo suyo que acaban de crear, ya desde ahí no hay una pureza. Los de 1751 que decían que eran antiguos porque ellos sí respetaban las antiguas formas, en realidad su base era palabra de masón también, pero modificado. Ya en esa mezcla, pues ya no hay nada de pureza, ¿no? La masonería llega a Francia por el lado de los modernos y hasta antes de ellos, por eso se le llama francés moderno, porque
Tiene la esencia más del ritual de 1717, que le llamaban peyorativamente los de 1751 a los de 1717 como los modernos. Y en Estados Unidos llegan las dos líneas. Primero la de los de 1717 alrededor de los 30, y después que se funda la Gran Logia de 1751, llegan logias también de esa corriente. Cuando se termina la independencia de Estados Unidos o la revolución, como dicen ellos, mayormente se queda la línea ritual de 1751, aunque quedan vestigios también de la otra, obviamente. Pero cuando se fusionan las dos grandes logias de Londres en 1813 y fusionan el ritual, pues ahí tampoco hay pureza del ritual, ¿no? Es un híbrido actualmente, partiendo base de lo que conocemos como emulación y las 13 variantes que manejan en Inglaterra, ¿no? Digo emulación por poner algo que mayormente todos conocemos, pero hay Taylor, estándar, bla, bla, bla. Pero al final de cuentas, el ritual de Inglaterra ahorita, pues no es un híbrido. El de Estados Unidos también, el de Francia también. En México, lo que conocemos como ritos que es antiguo aceptado, que es predominante en el país, al final de cuentas es un híbrido indirecto. Si emulación o Inglaterra tiene un híbrido directo, México o el rito escocés antiguo aceptado en sus grados simbólicos es son rituales híbridos completamente, de una manera indirecta, ¿no? Por la base que tenían del chasis francés, con la inyección de Preston Webb por medio de la Gran Logia de Pensilvania, pues se vuelve esos 3 grados un ritual totalmente híbrido y realmente no compagina o no es lineal en la manera ni cómo se acomodan los vigilantes y otras cosas, los 3 primeros grados y con el cuarto en adelante en el rito sentido aceptado. Entonces, si buscaras ahí mismo la pureza del sistema, tendrías que acomodar tus 3 primeros grados para que empaten del cuarto en adelante, para empezar el acomodamiento de los vigilantes. Y si los acomodas para que empaten de una manera ritualística más pura, terminarías poniendo los grados franceses, los 3 primeros grados, dentro del sistema del rito sentido aceptado. Pues cosa que fuera impensable, porque pues si agarras Vicente Antonio de Castro te va a decir, le tira al francés y le tira al York. Entonces sería impensable, ¿no? Aparte. Ni le hubiera tirado hasta su familia. Y nomás paréntesis, y le tiró a los escoceses que practicaban antes que él. También, para todos tenía. Que existiera el rito sustantivo aceptado, que exactamente, la inspiración del nombre, que fueron los estuardos, básicamente de una manera económica, también le tiró a los estuardos. Y bueno, pues ahí son 3 ironías, ¿no? En una sola frase que él, bueno, varias frases que él avienta. Son varias ironías. Y desde el mismo rito escocés antiguo aceptado, hay una ironía en el sentido del nombre, porque si tú dices, no, si se llama rito escocés antiguo aceptado y nos sentimos muy escoceses, pues pregúntale a Escocia si ellos aceptan ese nombre. Para empezar, ese nombre no se puede usar ni en Escocia ni en Inglaterra. Allá nada más se llama rito antiguo y aceptado. ¿Por qué? Porque no pueden decirle escocés. Irónicamente, estás en México peleando por una pureza y si te vas en el nombre escocés, ¿por qué escocés? Si Escocia no, pues para ellos no existe eso internamente y hasta lo ven un tanto mal. Son más difíciles que los ingleses, inclusive los escoceses. Y en Inglaterra el sistema nada más se llama antiguo y aceptado también. Entonces hay muchas aristas ahí que tocar en cuanto al por qué podríamos hablar pureza del ritual o pureza del rito. Ok, ahorita estuve tocando varias cosas en cuanto al pureza del ritual, pues no tiene nada puro. Ahora sí vamos a hablar pureza del rito. Como bien dijiste, Omar, el rito escocés antiguo aceptado se fundó en Estados Unidos y no se llamaba así, era nada más el Supremo Consejo de los 33. Y ya después el nombre se le agrega como rito escocés antiguo aceptado en Francia, con Gras de Tilly. Y bueno, pues
también en cuanto al sistema, sí, que se creó en Estados Unidos, viene de la orden del Real Secreto que eran 25 grados y 30, alrededor de 30 side degrees, grados de acompañamiento. Y algunos fueron inyectados para aglomerar el sistema de 33. Entonces, ¿cuál pureza hay en eso? Uh, si los que están en esos grados, hay una cierta continuidad de ideas entre ciertos grados, pero después el paquete que sigue no, y después el paquete que sigue no. O sea, fueron una serie de adosamientos hasta formar la cantidad de grados, porque 33 a lo mejor suena bien. Entonces, desde ahí el sistema no tiene una pureza. También en esos side degrees, como dijiste, dos se tomaron, los tomó Jeremy, Jeremy Cross. Y tomó 2 grados de ahí que venían de la Orden del Real Secreto como acompañamientos y los hizo el Consejo Críptico, que ahora se llama, ¿no? Entonces el Selecto y Real Maestro, los 2 grados, eso los tomó de ahí. Y como base York, que existía en Estados Unidos, que ni se llamaba así, pues básicamente era el grado de Real Arco y el grado Templario. Eran grados inclusive solos en ese momento cuando llegan a Estados Unidos. Y después se aglomeró, ¿no? De alguna manera, y hasta se hicieron y se fundaron grados en mismo Estados Unidos para hacer sistemas, cada uno como paquetes. Entonces, ahorita lo que hablé primero, la pureza de los rituales, no empata de ninguna manera. Y lo último que estoy hablando es pureza de los ritos, que tampoco tiene nada que ver. Y eso me parece bien interesante porque si podemos observar que no hay un sistema que se mantenga puro o que se mantenga continuidad con una línea, en realidad entonces, ¿para qué sirve el discurso de la pureza, no? O sea, creo que un elemento importante que podemos compartir con nuestros oyentes, con nuestros escuchas y nuestros videntes, es que pareciera ser que es importante ir erradicando este mito de que hay un rito que sea el verdadero, o de que hay un rito o un sistema ritual que es el más apegado a lo que se hacía originalmente. Eso no lo tenemos. No hay acceso a saber lo que hacían los ingleses. Por ejemplo, Schroeder, que es un sistema moderno de 3 grados basado en la Gran Logia Provincial de Hamburgo, dicen, quizá es lo más parecido a lo que trabajaban los ingleses de 1717. Pero es un quizá porque le preguntamos a los más viejitos de memoria qué se sabían y tratamos de compilar cómo lo hacían. Pero no sabemos si eso era el sistema, ¿no? Y si pensamos en el sistema de palabra de masón, pues en realidad no sabemos si alguien puede mantener una línea que se sujete a ese sistema o incluso si no hay otras formas previas, ¿no? Por ejemplo, si hubiera una forma de conectar palabra de masón con los aparentes, los que muchos teorizan que existen en los sistemas de los operativos, ¿no? Como estas ceremonias de pasaje. Si no tenemos eso, si lo que tenemos es diversidad, creo yo que tendríamos que abogar por explicarla, ¿no? En el sentido, a mí me da la impresión de que cada sistema masónico es un sistema lógico que tiene como una serie de conceptos y de elementos que tienen sentido dentro de sí, una estructura. Entonces, sus propias marchas, sus propios significados, sus propios simbolismos forman parte de ese conjunto que llamamos un rito. Y me da la impresión de que cada rito responde a una época específica o a un contexto específico. Los franceses hicieron un sistema que responde mucho a su forma de estar observando la realidad y planteándose enfrentarse a problemas en su época. Los alemanes lo hicieron en otro momento, los americanos. Es decir, creo que podemos observar mucha riqueza pensando en la situación contextual de cada ritual. Pero me da la impresión, y no sé qué piensen ustedes, taberneros, que justamente creo yo que el asunto que se promueve en nuestro país no es el de aprovechar la riqueza de los sistemas o el de pensar la historia o el de analizar las fuentes, sino un discurso sectario. Y eso me parece bien preocupante, porque en una masonería mexicana que se dice liberal, en una masonería mexicana que se dice adogmática, en una masonería mexicana que se dice progresista y en una masonería mexicana que se dice revolucionaria,
lo que tenemos es un montón de adultos generalmente mayores, súper conservadores, súper dogmáticos, con muchísimo miedo al cambio y con una incapacidad de adaptarse en la cual le dices al otro, ah, te estás llevando a mis amigos, entonces les voy a decir que tienes piojos. Es decir, me da la impresión de que es una inmadurez enorme del sistema hegemónico en el país, que en lugar de propiciar estrategias para la mejora, lo primero que surja como respuesta es, si te vas, eres malo, ¿no? Eso me parece incluso una canallada a nivel coacción y coerción. No te obligo a que no te metas, pero si te metes, eres un desgraciado, eres un contaminador de nuestro ritual. Me parece que ahí hay una acción que nos muestra la carencia y la decadencia de esa forma de procesar los procesos administrativos, de procesar la membresía y de ejecutar una masonería que, si sigue así, francamente va a desaparecer, porque justo está rodeada decía por ahí un hermano, me parece el hermano Marco Virgen, decía una gerontocracia, ¿no? Del sistema. Y sí creo que hay algo de eso. ¿Qué les parece la idea? ¿No creen que tiene una peligrosa finalidad sectaria esta pureza del ritual? Ouch. Creo que diste el... Ay, Dios. Creo que, bueno, ya cambiamos ahora de la dirección que habíamos planeado, pero sí creo que es un tema que hay que tocar. En la ciudad de donde yo vivo, en el estado, bueno, hay cosas que hay que decirlas tal cual como lo están ocurriendo. A las personas conforme van, les están dando grados, dentro del escocés, lo están haciendo firmar un documento en donde dice que no van a ir, juro por mi honor que no voy a practicar otro rito. Y ya cuando me entero, grado tras grado están firmando, y si me equivoco, por favor, corríjanme nuevamente. O sea, esta es información que he tenido de primera fuente. Este, y yo me quedo, ¿a qué le tienes miedo? O sea, si quieres que la gente no se vaya a otros lugares, el producto es bueno, eso no voy a discutir acerca del producto, pero, o sea, los llegas también en esas mismas pláticas y dicen, no, y llegamos y a todos nos dicen que estamos muy mensos, que estuvo mal lo que estamos presentando, que, bueno, entonces, ¿cómo estás tratando tú a la gente, no? Entonces, en vez de, la palabra que utilizaste es tremenda, coacción y coerción, eh, pues si estás forzando a la gente que no se te vaya, pero si tienes un producto que se te vende naturalmente, ¿por qué estás obligando a la gente que se vaya, que no se vaya a ir bajo ninguna circunstancia? ¿Por qué le estás quitando esa capacidad de albedrío, no? Y yo creo que también, como dices tú, definitivamente sí viene una palabra que he estado usando mucho últimamente y que no me gusta, pero estamos hablando de sectas, estamos hablando de un sectarismo, o sea, vamos a separarnos, es como decir, o sea, la masonería acepta masones gente de todas las razas, de todos los credos, de todos los estratos económicos, pero no aceptamos a los masones que practiquen masonería diferente. Ah, caray. Entonces ya no entendí cómo funciona esto, ¿no? Y sí, yo creo que tenemos que revisar qué estamos haciendo y tal vez mucho también tiene que ver que México todavía no ha hecho su personalidad masónica. Yo creo que estamos en proceso pero todavía no lo hacemos. O tenemos por un lado una escuela aquí. Sí, ahora sí vamos a pelear, meternos en problemas con todo el mundo para cerrar el año. Pero tenemos por un lado una escuela que mira totalmente la masonería anglosajona, específicamente la norteamericana, y y estamos totalmente pegados a ella, sin contemplar otras variantes. Y por otro lado tenemos otra masonería que retomó una práctica de 1860, y la revivió tal cual y la quiere seguir aplicando a términos modernos. Entonces, ahora sí que tenemos un pie en un lado, otro pie en otro, y todavía no definimos, así como mencionaste que está la masonería York, que se hizo en Estados Unidos con los elementos de las personas que venían de los migrantes, está la masonería alemana, ay, siempre batallo en cómo pronunciar el nombre de los ritos. Si me puedes ayudar, Hacer, por favor. Shredder, Ese mero, como el de las tortugas ninja. el de las tortugas ninjas, sí, el maloso.
eh, y también adaptándolo a a una personalidad germánica. Tenemos la masonería francesa, claramente con sus tintes liberales y con muy ad hoc al momento histórico que estaba viviendo Francia en ese momento, que todavía son valores que se preservan. Entonces, yo creo que todavía nos falta hacer eso, ¿no? Formar esa masonería que va más allá de que si no, tenemos que hablarla en inglés únicamente porque queremos preservarlo tal cual, o que queremos hablar en español antiguo, que le llaman algunos, y los ves haciendo debates interminables de que cómo se debe de hablar, si se debe de hablar nada más en inglés, o si se debe de hablar vos, sos, tenéis, en vez de hablar como el español actual, que por cierto somos el país con más hispanoparlantes del mundo, ya lo he dicho muchas veces. Este, pero todavía no definimos esa masonería que debe ser para México, ¿no? Tal vez se quiso hacer un intento con el rito nacional mexicano, pero pues ya después terminó en algo completamente diferente, lo que es actualmente a cualquier intención que haya tenido. Entonces, retomando, creo que tienes mucha razón en tus comentarios, creo que son fuertes, pero son descriptivos. Cualquier elemento que haga que la masonería estemos discriminando a otros masones de una forma negativa, o sea, hay que tener cuidado con la palabra discriminación. O sea, sí discriminamos, claro que sí. Si vemos una persona que no cumple la calidad moral a los estándares que estamos diciendo tener, no debe de entrar a las logias. O sea, eso es tener un estándar, eso es tener una discriminación. Pero si tenemos discriminación negativa simplemente porque practicas una masonería diferente a la mía, entonces tenemos que ver que a lo mejor no estamos entendiendo a qué estamos jugando, o no hemos entendido de qué se trata esto. Si activamente vamos a discriminar otros masones más allá, ojo, aguas, porque luego sé que se puede transvergizar con los elementos de reconocimiento, regularidad. No estoy tomando esos temas. Pero, o sea, si pensar que es porque practica una masonería diferente a mí, o creer, porque yo he oído gente, he escuchado de gente que dice que los rituales mexicanos son los que se practican en todo el mundo. Claro que no es. Cuando salió el, este, el documental de Netflix, ¿cómo se llamaba? Inside the Freemasons. Aquí muchos aprendices llegaron a preguntar, oye, ¿qué onda? ¿Por qué hacen las cosas así? ¿Por qué tienen elementos diferentes? Y lo que empezaron a decir algunos 33 locales es que son irregulares, hablando de la Gran Logia de Inglaterra. Entonces, no se trata nomás de discriminar por discriminar. Yo creo que nos falta, sí tenemos que revisar qué es lo que estamos haciendo, si eso nos hace discriminar negativamente a otros masones, algo no está bien. Sería mi participación. Y lo que hablabas ahorita, Omar, acerca de las modificaciones de Francia, que se volvió más liberal en su momento y todo, un poquito de ironía en cuanto a los grados que se fundaron antes de que ocurriera eso y los paquetes que se hacían en cada ciudad que a la postre fueron eh, parte de la Orden del Red Secreto y luego el rito sentido aceptado. Cuando hicieron esos grados, Francia pues, era la hija favorita del catolicismo y después se vuelve una masonería liberal. Entonces, lo que se creó después como ritos con sentido aceptado también se hizo liberal o no. Quién sabe, pero si se modificó algo, al final de cuentas queda la esencia de cuando se fundaron, porque hay muchos grados que siguen llamándose caballero de tal. ¿Y qué es un caballero, no? ¿Qué defendía un caballero en esos momentos? Y aunque los rituales hayan sido modificados, los nombres de los grados no se modificaron, porque si al final de cuentas lo hicieras, yo creo que un Supremo Consejo si modifica eso, a lo mejor perdería regularidad nada más por eso, o más bien reconocimiento es la palabra correcta, con el Supremo Consejo original. Entonces también se cuida eso. Entonces en México al final de cuentas somos muy eclécticos, vamos a decir entre comillas, para manejar las cosas. Eh, Queremos ser masonería tradicional para seguir teniendo un reconocimiento, pero nos decimos liberales porque pues realmente nos gusta
meternos en situaciones políticas y hasta religiosas fuera de logia, así es el precepto, ¿no? Y dentro no, pero sí lo hacemos porque nos sentimos liberales y podemos organizar hasta cartas emblemáticas, eh, pues sugiriendo cuestiones sociales al país. Y cuando realmente internamente no puedes ni debes, pero públicamente sí. Entonces somos muy eclécticos, somos liberales, pero entre comillas seguimos conservando las cuestiones que nos amarran a la masonería tradicional. O sea, tenemos un pie en un lado, un pie en el otro. Entonces ahí es una cierta ironía. Dos, otra ironía sería quien hace esa propuesta de que no puedes tú pertenecer a otros cuerpos porque nos podrías manchar la pureza del ritual, pero tú mismo sí te puedes rozar con ellos eh, en cuestiones inclusive tenidas no solo blancas, diríamos aquí, sino también ritualísticas en Estados Unidos, en Inglaterra. Para tu punto de vista, en tal caso, los de Inglaterra serían impuros o podrían manchar tu ritual o tu rito por rozarte con ellos. Estás en el mismo lugar compartiendo masónicamente de una manera ritualística. En Estados Unidos también. Y, por ejemplo, un botón. Y lo que voy a decir es público. En Estados Unidos el juramento del puesto, y lo hacen público y con familia y todo, y están en YouTube, se hace hincado el juramento de recibir el puesto. Hasta el mismo Supremo de Estados Unidos, el soberano gran comendador, lo tiene público en YouTube. Se hincan para tomar la protesta del puesto. Y eso para el punto de vista mexicano sería una cuestión totalmente impensable, hasta irregular, entre comillas. Pero cuando tú vas, tú mismo dijiste que no deberías de ser prácticas impuras y no se sabe bien si estás hablando del ritual o del rito, tú sí lo aceptas allá y tú no te manchas, tú no quedas tocado por esa situación. Es una pregunta que dejo en el aire. Ahorita que mencionas de que cómo nos encanta que de repente masones se reúnen con cabildo local, ¿no? O elementos así. ¿Alguien se acuerda de la IKE Internacional? De ese proyecto de Manuel Jiménez. Digo, son esas cosas que dices uno, oye, andamos atravesando cosas que a lo mejor no nos corresponden, ¿no? Entonces, me acordé mucho de eso ahorita que lo mencionabas. Y yo nomás quiero retomar, porque ahorita yo sé que viene Hazael con golpes mortales y certeros. Eh, yo creo que es necio hablar de una pureza ritualística. O sea, no existe. O sea, Vicente de Castro y Bermúdez, que yo sigo sosteniendo que es quien, y cada vez me convenzo más que es el que hizo los rituales del Reino de Cuba de las Antillas y que son la base de los rituales mexicanos. Tomó elementos de muchos lados, y claro que es válido. Y si vamos a eso, cuando dicen, es que es la pureza ritualística del rito escocés, hablando específicamente. Digo, a ver, ¿no has visto en el segundo grado que hay una escalera? Esa escalera, las cosas no vienen del cielo, y siempre me encanta citar a Alberto Moreno. Los rituales no cayeron del cielo. Esa escalera que presentas en un segundo grado tiene un autor, y hasta donde yo sé, y he podido encontrar, y nuevamente corríjanme, fue Thomas Webb. Thomas Webb, el Webb del Preston Webb. O sea, el Smith Webb. Smith Webb. El creador del rito York fue el que estructura esa escalera con esos peldaños, con esa estructura, con esa forma, y ahorita tú la ves actualmente en todas las logias del rito escocés mexicanas. Y tan así lo ves que muchas veces son copias tal cual de la norteamericana, que trae elementos ritualísticos como el trigo, el vino y el aceite, que no son explicados en el ritual mexicano, pero que son elementos importantes del rito escocés, digo, del rito York. Entonces, es esa escalera que no era la original del ritual ni del Luisiana ni del ritual del rito escocés, esa viene del rito York y está utilizada en una parte esencial del segundo grado. Ojo, nuevamente yo sé que estoy consciente de mi juramento, no estoy hablando de signos, palabras y tocamientos, no estoy hablando de los secretos.
Estoy hablando de elementos que están ahí presentes. En el grado quinto se utiliza una piedra clave. Esa piedra, nada más hasta donde yo he encontrado el escocés mexicano es el único que lo utiliza. Y la inclusión de esa piedra clave es un claro elemento del Real Arco, o de muy excelente maestro o del Real Arco. Entonces, y justo, y igual con su símbolo, el símbolo que le quieren dar es el mismo elemento que ocurre acá en el otro ritual. Entonces, no me puedes decir que no hay elementos ecléticos de ambos lugares. Ahora vámonos por el otro lado. El rito York, como bien menciona Andrés, los grados crípticos fueron agregados mucho después de la estructura original y vienen ay, recuérdame Andrés, rito real, arte El real, orden del Real Secreto. de la Orden orden del... del real secreto, que eran side degrees del rito escocés. Y de hecho hay en algunas partes donde Mackie activamente los critica, pero ahí dice, da el ritual y da la estructura de ellos, ¿no? Al estilo del buen Mackie. Entonces, hay elementos que los rituales constantemente se están interactuando entre sí, somos seres humanos, hay migraciones, tomamos elementos de diferentes lugares. Ahí es donde entra yo creo que la regularidad y el reconocimiento. Mientras esos cambios, que son inevitables, no los puedes evitar al simplemente hecho de que somos personas y estamos evolucionando constantemente, la sociedad está evolucionando, los rituales tienen que evolucionar con ella. Es imposible detenerlos. Entonces ahí la cosa es qué tanto son como deben de ser los estándares masónicos. Inglaterra, tengo entendido que hace poco quitó las penas de los juramentos. Ahí, bueno, esto ya es algo muy ¿Me masónico. comentas? Ujú. Entonces lo acaba de cambiar, acaba de hacer cambios a sus rituales. ¿Por qué? Porque está evolucionando, no puede detenerse. ¿Está bien o está mal? No, ok, no lo sé. Este, eso ya dependerá de los demás que decidan reconocer a Inglaterra o seguirlo, o seguir su línea incluso, que puede ocurrir. Entonces, hablar de una pureza de cualquier lado, de cualquier rito escocés, rito York, rito emulación, creo que son unas actitudes un tanto necias, de algo que no puedes ocurrir, de algo que no estás completamente aislado y no puedes tomar otros elementos. Simplemente me acuerdo de muchos aprendices y compañeros que utilizan la babeta levantada o utilizan la esquina arriba. Eso es algo de los antiguos. Viene mucho del rito York. Ahora está ocurriendo de que se están usando mandiles para compañero con un grabado que tiene mucho sentido y están muy bonitos y tienen mucha lógica, pero está rompiendo con esa tradición. ¿Cuál es la correcta? Pues la que la jurisdicción decida. O sea, y eso es algo que está ocurriendo ahorita actualmente. Entonces, no nos podemos sentar de que aquí como yo lo practico es la única forma y así es como debe ser. Los rituales evolucionan. Aquí yo estoy seguro que Jaime Ríos, si me escuchara, estaría ahí un poquito enojadillo, pero este, tenemos que evolucionar. Y ya yo creo que una de las riquezas es cuando tienes diferentes gentes en diferentes lugares. Eh, Esto ha ocurrido, por ejemplo, se me ocurre mucho Luisiana, o sea, una riqueza de tanta gente en, en la ciudad de Nueva Orleans, que fue un lugar donde se producía mucha masonería, muchas vertientes diferentes empezaron a ayudar a ya crear eso. Lo mismo ocurrió también, como decimos, ahorita en Pensilvania, en las Virginias, o sea, llegan muchos emigrantes con diferentes. Se contacta la masonería inglesa con la masonería escocesa, con la masonería irlandesa, y forman un nuevo sistema. Yo creo que eso es muy loable y eso es muy interesante. Entonces, otra vez cerrarnos de que no quiero ningún cambio. Muchas veces a lo mejor ya estás practicando cosas que vienen de otro rito y ni siquiera lo sabes. Y eso nada más te exhibe de que no conoces de dónde viene tu rito o no sabes de dónde viene lo que estás practicando. Simplemente lo repites y lo repites de una forma dogmática, que eso, otra vez, no sé si esté mal, pero cuestiona mucho de que quieras cuestionar a los demás si quieren implementar o aprender otras cosas y ni siquiera cambiar tu sistema, sino que quieran aprender otras cosas. Nomás cerrando, no porque yo quiera hablar muy bien el español y me guste mucho el español, le voy a decir a toda la gente que está interactuando conmigo que no puede estudiar otro idioma.
no, simplemente no tiene, no tienes, para evitar para conservar la pureza del español. No tiene sentido. Ahí hay un tema bien interesante porque incluso parece que hasta usamos las tretas a veces más absurdas, ¿no? Yo he escuchado gente que propone cuestiones como no deberíamos de acercarnos a esa posición porque los ingleses, porque los franceses, porque los españoles, porque los americanos. Sería como decir que no podemos hablar español porque fue el país que conquistó o porque no podemos celebrar algún culto religioso porque no es la religión original de nuestro territorio, ¿no? Me parece que caen unos anacronismos tremendos. Esta visión puritana exagerada, ¿no? Parece ser que ahí hay un elemento bien importante que ustedes han podido esbozar muy bien, que es el hecho de que en lugar de entender la masonería en evolución, adaptada a su historia y a sus contextos, en la búsqueda de responder a las necesidades y preguntas de los hombres de cierta época para ayudarlos a encontrarse y a posicionarse en la vida, como en este camino de mejora personal, parece ser que sí tomamos un punto muy limitante en términos de que las cosas se tienen que hacer de un modo o si no están mal. Pero ¿cómo creen ustedes que podemos enfrentar esta idea de la tradición, de una orden que mantiene una línea y demás, sin caer, por ejemplo? Por un lado tenemos este gran exceso de la pureza del ritual, disfrazando en realidad un discurso sectario, dogmático, segregacionista. Pero por otro lado, ¿cómo le hacemos para enfrentar la idea de que todo debería de adaptarse a lo que cada pequeño grupo de 5 o 10 creativos crean que debería de constituir lo que todos hagan de masonería? ¿Cómo podemos evitar también chocar con esta propuesta de que entonces todo vale o de que entonces toda cuestión está aceptable? Por ejemplo, a mí me da la impresión de que a veces vendemos lo irregular como si fuera satánico, como si estuviera mal, ¿no? Y a mí me parece que algo importante que aclarar es que una masonería se considere regular y reconozca a otra masonería que considera regular, no significa que la no reconocida hace malas personas o hace malas cosas, ¿no? Simplemente se adopta la idea de que no siguen las mismas reglas del juego. Nosotros jugamos damas inglesas y ustedes las juegan como damas chinas. Bueno, pero eso no obsta para decir que unas personas son mejores que otras, ¿no? ¿No les da idea de que tan enraizado tenemos este discurso de superioridad falsa en los masones que hasta en eso nos agarramos para tratar de posicionarnos unos por encima de otros? ¿Cómo ven? Yo creo que se vierten preceptos como para coaccionar, dijiste hace rato, para encerrar el movimiento de las personas, en este caso de los masones, diciendo esto es lo correcto, esto es lo regular, entre comillas, esto es lo que debe ser, lo demás no lo debes de seguir, pero bien dijiste, Hazael, que independientemente que si sea regular o irregular, o reconocido o no reconocido, hay logias o entidades que han hecho muy buena labor en cuanto a sus miembros, tienen mucha instrucción, el hecho también de que si eres reconocido o no por la Gran Logia de Inglaterra, o que pertenezcas a alguna confederación, o que pertenezcas a la Confederación de Grandes Maestros de Norteamérica, eso no demerita lo que puede ser un cuerpo bien hecho, puede inclusive tener mejores eh, formas administrativas. También eso no quita que a lo mejor sí lleven una regularidad de administrativa y regularidad de formas, aunque no sea reconocido. O sea, eh, por ejemplo, hay muchas grandes logias que no son reconocidas por Inglaterra, pero eso no es precisamente que sea irregular, sino más bien no es reconocida porque ni siquiera ha pedido su reconocimiento. ¿Ok? Vamos a partir desde ahí. Dentro de las entidades masónicas, yo pienso que en lugar de estar hablando de una pureza ritualística o una pureza ritual, y comenzando con lo que dice Omar, deberían primero establecer bien sus propias reglas, establecer cómo son sus paramentos o arreos, y ya con base ahí darle un seguimiento a si están cumpliendo sus mismos cuerpos o sus mismos masones,
con eso que se está poniendo sus constituciones, porque hay muchas grandes logias que no tienen bien delineado en su constitución qué es lo que debe ser. Muchas hasta tienen por delante los landmarks, como que esa es la ley. No, pues desglosan las cosas en los artículos, desglosa lo que quieres que sea en los rituales y debe haber un seguimiento con base a eso. Entonces, lejos de estar hablando, yo pienso, de las purezas ritualísticas, eh, más bien definir bien tus leyes, tus normas y darle un seguimiento a eso. Y con base a eso yo pienso que los cuerpos, una entidad masónica puede superarse o seguir adelante. ¿Y cómo cuesta trabajo eso, no? Parece ser que hay mucha copia, pero poca organización. ¿Qué buen punto tienes por ahí? Omar, te veo con ganas de comentar. No, 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 ahorita, hoy sí me voy a quedar como aprendiz, nada más, callando y observando. No, creo que han hecho los comentarios muy, muy, muy certeros, y pues sí, yo creo que el tema sí era interesante y da para mucho, y yo creo que pues estamos viendo de que, pues en realidad esta pureza ritualística esta intención de una pureza ritualística es el resultado más que nada de algunas prácticas o algunos malos entendimientos que acongojan a la masonería mexicana, ¿no? Yo creo que, y lo dijiste bien al inicio, volvemos a caer otra vez a un mismo problema que ya medio lo habíamos superado, ya medio pensábamos que ya habíamos avanzado, ya medio pensamos que, hoy le decía a mi esposa, por otro tema muy diferente, no aprendimos nada de la pandemia. Y en la pandemia que nos ayudó mucho, viendo conferencias por diferentes lados, viendo una pluralidad masónica muy interesante, una pluralidad que no se vio o que no había todavía en esos momentos. Y otra vez vamos a regresar a lo mismo. Pues oye, sí tenemos que revisar qué es lo que nos está pasando, ¿no? O sea, sí tenemos que revisar qué visión de masonería tenemos, que nos estamos regresando a mínimo a 1980, se me ocurre, de donde nada más soy yo y mis cuates y el mundo no existe, y si existe me tapo los ojos, no lo veo y ya no existe nadie más. Entonces, ese aislamismo eh, que estamos haciendo, sí tenemos que revisar por qué volvemos a caer en él. Qué interesante esto, ¿no? ¿Cuánto tendríamos que aprender? Fíjate que no había pensado en ello, Omar, y tiene mucho sentido esto que has señalado de cuánto pudimos aprender en la pandemia. Yo definitivamente algo que le platicaba a varios hermanos, por ejemplo, a los aprendices de la logia, es que si no hubiera sido por la pandemia, yo no habría conocido a hermanos tan valiosos como ustedes. Le agradecía yo a Alberto Madrid por la gran comisión de instrucción de aquel entonces, que recordarán que empezábamos a reunirnos, luego el foro, pero yo me acuerdo que esa gran comisión fue uno de estos proyectos que nos motivó a conocer que había personas con inquietudes similares repartidas y aisladas en el resto del país, que creíamos que estábamos muy solos y que en realidad estábamos leyendo una problemática muy de nuestra época de formas diversas, ¿no? Y me parece que hay un gran saber ahí, Omar. Creo que deberíamos de aprovechar, y si les parece, creo que siempre prometemos durar poco y vamos alargando el programa porque hay muchísimo que decir. Eligen ustedes unos temas maravillosos. Me parece, si creen ustedes que podría yo hacer aquí mi cierre y luego irlo llevando para que vayamos aderezando con nuestro último programa del año. Me parece que ahí hay una importante lección, ¿no? Más allá de los aditamentos, de las fiestas, de los aniversarios, parece ser que la masonería en la pandemia nos enseñó que tenía cosas muy puntuales que ofrecernos sobre cómo no estar aislados, sobre cómo mejorar, sobre cómo sentirnos más cómodos frente a la angustia de lo que implica estar vivo y no saber para dónde ir o qué hacer, ¿no? Y parece que, creo que yo quisiera cerrar con esto, parece ser que más allá de estarnos peleando por quién tiene el ritual más puro, por quién lo hace mejor y por quién es más santo devoto ganador del Eterno Oriente, deberíamos de preocuparnos por trabajar desde donde trabajemos de la manera más óptima,
que nos permita sentirnos bien, que nos permita crecer y mejorar como seres. Y por otro lado, que seamos congruentes con lo que hacemos, ¿no? Que estudiemos de tal forma la masonería que no digamos, me peleé con esos, me vengo para acá, pero hago lo mismo que hacen, solo que vestido de otra forma o con otro sistema, ¿no? Sino que más que estarnos peleando, segregando y tratando de robarnos membresía, aprovechemos la masonería para hacernos más plenos en esta alocada vida. Y yo creo que con eso me gustaría cerrar para este programa de fin de año. Aprovechemos la masonería y aprovechemos esas lecciones que nos recordaste, Omar, de la pandemia para hermanarnos, para trabajar a gusto y no para segregarnos, coercionarnos, coaccionarnos y dividirnos. Cedo la palabra a mis estimadísimos hermanos. Bueno, mi cierre nomás, muchas gracias a todos por escucharnos. Bueno, digo, todavía no terminamos porque tenemos que dar avisos y saludos parroquiales, pero yo creo, y aquí yo ya entro con cuestiones personales. A mí algo que siento que le hizo daño a la masonería en muchas partes es una homogenización ritualística. A mí no me ha gustado. En Estados Unidos tenemos las convenciones de Baltimore y se logró un ritual más o menos súper estandarizado que está practicado casi en todo Estados Unidos. Aquí en México, tácitamente también empezamos en cuanto termina la Revolución Mexicana y en cuanto empieza la reconstrucción del país, posteriormente empieza en los 30 intentos ritualísticos de unificar el ritual. Cuando antes teníamos diferentes vertientes del rito escocés, cosa interesante, muchas vertientes del rito escocés, y llega un intento muy exitoso, tengo que decir, de unificación del ritual. Mucha gente no lo sabe, pero a final de cuentas, y más ahora con la editorial Memphis y luego con la editorial Herbasa, es muy común que muchas personas tengan esos rituales más que los rituales de su gran logia o los rituales del Supremo Consejo. Tienen los rituales de la editorial Herbasa actualmente. Entonces, se ha hecho una homogenización tácita y eso nos hace ver que en vez de buscar en nuestras diferencias, encontrar las cosas que nos hace iguales, estamos buscando qué me hace diferente de otro para, para, para segregarme, para segregarlo. Es eso, yo, queridos hermanos, yo creo que está equivocado. O sea, buscar las diferencias para una segregación, para una, para una separación, no está bien. Buscar unas diferencias que siempre las va a haber. Pues buscar esas diferencias para buscar unificarnos, yo creo que eso sería lo ideal. Y también veamos los ejemplos prácticos. Las ciudades cosmopolitan, las ciudades que tienen esa riqueza de migraciones de muchos lugares, son ciudades productoras de arte, productoras de elementos culturales, productoras de masonería. Entonces, el mismo ritual actualmente de México fue un hijo de un momento particular, de un lugar extremadamente rico donde el autor pudo agarrar diferentes elementos ritualísticos de diferentes rituales para hacer algo nuevo. Entonces, querer evitar que algo se cambie, el cambio, a final de cuentas, es evolución, un cambio bien dirigido, un cambio que refleje lo que somos, es una evolución. Querer detenerlo es querer parar un río, querer detener un río. Y al contrario, entonces pasamos a una devolución, a una involución, perdón. Entonces, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Esa sería mi cierre y muchas gracias. Yo pienso que hablar de la pureza ritualística o del rito, tratando de contener hermanos a una entidad masónica, habla más bien de ignorancia, o si el que lo hace sabe de lo que está hablando, pues sería algo más perverso que lo demás. Eh, pero yo pienso que es un pretexto, porque si al final de cuentas quieres retener hermanos en tu entidad masónica, pues tiene que ser con el comportamiento fraternal para empezar, no con algo así como que te va a castigar Dios, ¿no? Si lo haces mal. Algo arriba de nosotros, algo que no existe la pureza del ritual.
si estudias masonería o la historia de la masonería, te vas a dar cuenta fácilmente que no existe y quien lo creó, ese concepto de la pureza ritualística, lo estaba entrando por delante, yo pienso, por ignorancia. Es solo un pretexto para mí. Debería de manejarse de otra manera. Y, y estoy de acuerdo con ustedes que sería manejar con la base o cada entidad masónica con la base de la fraternidad, que es lo primero, es el principio de la fraternidad, pues que sea fraterna. Y segundo, el estudio y la instrucción masónica debería ser importante y eso sería un barco insignia para poder tener hermanos, o sea, por medio de la instrucción o el estudio. O sea, si no se hace, pues se busca un pretexto distinto con, o una manera distinta tratando de retener hermanos. Esa no es la problemática, está mal encausado y yo pienso que es un problema. Pues agradecer que nos escuchen, al público en general, y si me permiten, yo quisiera hacer una serie de agradecimientos y saludos, que aquí traigo una lista amplia, y debido a que hace tiempo no nos veíamos, quería primeramente agradecer, y yo creo que hablo por los miembros de la taberna, y si me lo permiten mis compañeros, agradecer a Boda Masónica por esta bella confección de mandil. Ya lo hemos presentado en nuestras redes sociales. Es que aquí no me está ayudando este, el fondo. Deshabilita el fondo de pantalla. No, Digo, porque el background. se va a ver aquí lo que tengo atrás, ¿no? Ah, eso sí, eso sí. Pues ahí está, mira, sale mejor a Hazael. Este bello detalle por parte de Boda Masónica. Realmente estamos muy, muy agradecidos y les enviamos un fuerte Muy abrazo. agradecidos y muy buena calidad. Precioso Sí, el mandil. esto huele muy rico, mira. La piel, ahí está. Muchísimas gracias. Les mandamos un fuerte abrazo. Y les quería comentar una serie de eventos que en lo particular me he hecho presente y quería mandar saludos y agradecer también. Por ejemplo, en mayo del 2024 estuve presente en el tercer Seminario Nacional de Historia de la Masonería en México, en Tijuana. La organizó la Gran Logia de Estado Baja California. Fue un gran evento, 2 días, y los quiero felicitar y agradecer, en particular su respetable gran maestro, Alberto Angulo Verdugo, le envío un fuerte abrazo, su paz gran maestro, que fue quien comenzó eso. El querido hermano Armando López, un fuerte abrazo, su gran primer vigilante Ricardo Eladio Castillo, que fue parte de la organización muy importante, a su gran secretario Arturo Nicolai, Sevilla Covarrubias, le mandamos un fuerte abrazo, que ahorita por motivos personales no se pudo ser presente, pero tuvieron un gran evento y ahí participé dentro de las actividades de las conferencias. Fue un gran evento y les mando un fuerte abrazo. También más recientemente, en noviembre 22 y 23, la respetable logia simbólica Pedro Ruiz González número 11 de la Gran Logia del Estado de Zacatecas, Jesús González Ortega, tuvieron el 30º aniversario y tuve el privilegio que me invitaran a dar una conferencia pública con ellos el día viernes 22. Así es que les agradezco muchísimo. También me hicieron la distinción y el honor de ser miembro, honor de esta respetable logia simbólica, lo cual les agradezco muchísimo. Un fuerte abrazo a su venerable maestro Luis Martínez Martínez, al Paz Grand Master Agustín Aguilera Miranda, un fuerte abrazo, un gran hermano al cual siempre se distingue por su calidad de hermano e instrucción masónica. Muchísimas gracias. Entre muchos hermanos de Zacatecas que nos ven mucho, les agradecemos la distinción de su tiempo porque nos ven, el podcast los escuchan. Voy a mencionar algunos, a lo mejor podría omitir algunos, pero muchos me pidieron que los saludáramos y a mí me da mucho gusto mencionarlos. A nuestro hermano Gerson Palacios, diputado gran maestro, nuestro hermano Alejandro Martínez, un fuerte abrazo, Alex, mi hermano, el hermano Israel Durán, produce miel, apicultor, un hermano muy joven y es una gran labor en ese sentido. Un fuerte abrazo a nuestro hermano Reni Javier Castillo, un hermano cubano que vive en Zacatecas. Él es productor de vino de maíz.
podría resultar contradictorio, pero me explicó el proceso y yo le estuve creyendo, porque él obviamente sabe más del tema que yo, hasta llevó una botella de vino de maíz para degustar, muy rico. Este, después a ver si lo invito. Pasen los datos para probarlo y dar una reseña del producto. Estaría bien, yo le pregunto a ver si nos manda algunas botellas para poder Para hacer un pedido. ¿Sí? ¿Cómo no? hacer un pedido. Nuestro hermano Juan Ignacio García hace manualidades masónicas muy interesantes, muy bonitas, eh, muy padre, un Lego masón. Le agradezco mucho el detalle, el regalo. Nuestro hermano Brian Ali González, a nuestro hermano Juan Francisco Ruelas Tocayo, un fuerte abrazo. Y desde luego nuestro hermano Alberto Chu y su distinguida esposa Tania Marina, les mando un fuerte abrazo también allá en Zacatecas. También saludos de fin de año a la respetada logia simbólica Mario Luna Aguilar, número 43 de la Occidental Mexicana, nuestro querido hermano Agustín Castillo Hernández, un fuerte abrazo, siempre presente promoviendo la masonería y con mucha fraternidad. Siempre se distingue nuestro hermano Agustín. Y bueno, también quiero mandar un fuerte abrazo a la Gran Logia de Ecuador, al cual me hicieron miembro de honor desde, no, en principios de este año también. La respetable Logia Simbólica Luz del Austro número 18, que también me hicieron miembro de honor. Nuestros hermanos de Thomas Smith Web número 30 también. Fuerte abrazo a nuestros hermanos Javier Vázquez, Gran Primer Vigilante, Andrés Álvarez, su hermano Juan Morejón, ñanos queridos, un fuerte abrazo, que recientemente acaban de abrir su supremo gran capítulo del Real Arco del Ecuador, auspiciado y vinieron a instalar desde Escocia, desde el supremo gran capítulo del Real Arco de Escocia, fueron a Ecuador a instalarlos el 19 de octubre. Entonces, tienen ese gran logro de tener ahora un Real Arco, pero del estilo escocés. Ese sí es escocés. Entonces, muchas felicidades por eso. Y bueno, un fuerte abrazo también a la respetada Logia Simbólica José Eduardo de Cárdenas, número 19 de la Gran Logia de Estado Restauración de Tabasco, al cual soy garante de paz y amistad. Les mando un fuerte abrazo a mi hermano Alejandro Loesa Carvajal, quien eh, lo tuvimos como invitado, lo entrevistamos, un gran artista plástico del todo el sureste de México. Un fuerte abrazo. Y bueno, también una mención muy especial a la muy respetable Gran Logia Benemérito Ejército de Oriente del estado de Puebla, quien recientemente han sido reconocidos por la Gran Logia de Inglaterra, tuvieron su reconocimiento, hicieron su proceso. Yo sé, algunos del público que son masones van a decir, ¿y eso qué? Bueno, pues es decisión de cada gran logia y pues la verdad es un gran logro para esa gran logia o para la gran logia que se somete a ese litigio, obtenerlo porque sí lo decidieron ellos en conjunto, así quisieron y qué bueno. Muchas felicidades y tuvo que actuar de gran manera su gran canciller, Mario Gasca. Muchas felicidades. Ahí se ve la mano, tenemos mucho estudio, lo conocemos, muy instruido. Y por cierto, ahorita que estamos haciendo la grabación, cumpleaños, así es que le mandamos un fuerte abrazo a Mario, su hermano Mario Gasca. Mario Gasca, un fuerte Muchas abrazo. felicidades, Mario. Ya te felicité, pero nuevamente, ahora sí que en público. Pues ahí está. Quería este espacio que me permitiera un poquito hacer esta serie de agradecimientos y saludos porque pues, yo pienso que es meritorio también y que agradezcamos nosotros también el tiempo que nos dedican los hermanos a escucharnos. Es muy importante para nosotros. Por supuesto, y más que justo. También un saludo, como siempre, a nuestros hermanos Joel y Ronnie de Nicaragua, a nuestro hermano Miguel Nieves, a nuestro hermano Jaime, a nuestro hermano Dante, Gustavo, que siempre están atentos, Alexis, siempre muy atentos en los comentarios, los hermanos que nos siguen a través de YouTube. Qué alegría ver cómo ha crecido el proyecto de la Taberna y el Pollo y el Metate, y esperemos que el siguiente año sea muchísimo más productivo, que nos organicemos mejor. Y seguro que sí, porque ahora que empecemos a monetizar y nos hagamos youtubers ricos, tendremos mucho tiempo para estar por aquí. La producción, todo. No, va a ser una cosa muy bonita. Van a ver. Sí, sí. Vamos a construir un templo nada más para el templo tipo taberna para juntarnos en un avión los 5. Pues sí, muchas gracias por escucharnos. O sea, este ha sido un año difícil. Todos siempre decimos que estos años son difíciles. Este no fue una excepción, pero también fue un año enriquecedor.
Fue un año interesante, con retos, todos en nuestras carreras, en nuestras personas, y pues sigo pensando que la función de la masonería es hacernos mejores personas, y si en algo hemos podido apoyar o en algo te pediría saber dónde buscar o alguien que sepa, escucha de un nuevo libro o de algo diferente, pues para eso creo que está funcionando este proyecto, que sí lo dejamos muy descuidado este año, un programa cada 4 meses, pero pues sí, sí esperamos que esto siga funcionando, y pues traemos otros proyectos ahí en puerta que queremos sacar, que yo creo que la Masonería Mexicana, queremos que nos queden chicos, los pueblos, los templos, y ya nos dejemos de enfrascar entre rito York y rito escocés, sino que ya hablemos de cosas más interesantes, creemos masonería más interesante, creamos temas más enriquecedores, no, ya dejar de pelearnos en la masonería 1.01. Yo creo que ya tenemos que brincar a los siguientes capítulos de la masonería mexicana. Ya no estamos en 1880, por favor. Entonces, 1820. 20. 1800, fue la primera, fue de las primeras veces. Fue el primer choque y de ahí sí hubo sangre, así es. Es que esos sí eran liberales, hermano. Y conservadores. No, pues qué gustazo. Y bueno, yo quiero brindar por todos ustedes, público que nos sigue, por ustedes, hermanos Hazael, Omar, Arturo, Madrid, y por ustedes, por sus familias, que sigan con bien y todo el éxito que puedan tener en el mundo. Salud, estas felices fiestas para todos. Felices fiestas, hermanos. Que estén muy bien todos. También Manlio, David, Fernando, gracias por su enlace constante. Pues cerramos por hoy y nos vemos el siguiente año, ¿no? En la siguiente emisión para el 2025. Que tengan muy buena noche, muy buena tarde, muy buen día y hasta pronto. Hasta pronto. Y a cierto gran cuerpo, ya no le tenga miedo. Ten producto de calidad y la gente no se te va a ir. Tienes un producto bueno. Más bien, ten buenos dirigentes y la gente se te va a quedar. No más digo. Excelente. Bye bye.